Lorenzo Bravo Macías por un tiempo máximo de 3 horas. Se requiere la presencia en el hemiciclo legislativo del doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías. Regáleme. Ahí déjele nomás, no pasa nada. O si no, llévele, no hay problema, como ustedes quieran. Póngamele. Gracias, maestro. Ahorita regáleme, por favor. Estamos completos. En nombre de Dios, el compasivo y misericordioso, quiero dar gracias por estar aquí. Este es el escenario preciso y perfecto para poder presentar todos mis argumentos de descargo en contra de la acusación que se me ha planteado en este juicio político. Buenas tardes, señora vicepresidenta, buenas noches ya. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Hoy es un día muy importante para demostrarle al país, al pueblo ecuatoriano, qué realmente ha pasado en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y cuáles han sido las actuaciones individuales de cada uno de los consejeros. Somos 7 consejeros que respondemos por cada una de las acciones u omisiones, tal como lo contempla la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elevo un fuerte abrazo a mi provincia de Manabí, porque tengo la heredad alfarista. Estrecho un fuerte abrazo con todos los montuyos de mi patria, con los indígenas, con los afros y todos los grupos étnicos de nuestra nación. El día de hoy me encuentro presente ante el Pleno de la Asamblea Nacional para demostrar que los hechos imputados por los interpelantes carecen de absoluta argumentación jurídica, por cuanto no existe sustento constitucional ni legal alguno. Quiero destacar que respeto y valoro el espíritu fiscalizador de este legislativo, una atribución legal que tienen ustedes, señoras y señores asambleístas. Este juicio político no cuenta con el informe remitido por la Comisión de Fiscalización, tal como lo establece la norma, menos aún las actas de posiciones y votaciones que nos permita identificar los criterios que motiven el análisis de las pruebas, tanto de cargo como de descargo. Refiero a aquello por cuanto, con la abundante documentación que la Comisión ha remitido al Pleno, se identifica con claridad que únicamente constan las pruebas de los interpelantes, vídeos, audios, documentos, entre otros. Más sin embargo, no constan las pruebas enunciadas, actuadas y sustanciadas a mi favor ante la Comisión de Fiscalización. Actos procesales de vital importancia para que puedan tomar una decisión apegada a derecho, pues indudablemente esa desigualdad de armas violenta mi derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica. Por cuanto
al contar únicamente con las pruebas de los interpelantes, puede generar una resolución parcializada. Siendo este Parlamento la cuna de la democracia, donde se elaboran las leyes que rigen el Estado de Derecho, sería inconcebible, señores asambleístas, que se violenten los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, como en el presente caso, donde se vulnera el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece lo siguiente: en todas las etapas del enjuiciamiento político se respetará el debido proceso y las demás garantías de los derechos constitucionales. Las ecuatorianas y los ecuatorianos necesitan tener credibilidad en la institucionalidad del país, así como con el cumplimiento en el respeto a la aplicación de la Constitución y la ley, con la finalidad de alcanzar el valor anhelado de la justicia. Sin embargo, de lo dicho, a continuación demostraré a la luz de la razón y el derecho que no existe incumplimiento de funciones respecto de los hechos imputados por los interpelantes en los siguientes términos. Es necesario, para iniciar esta comparecencia, que el país y los asambleístas tengan claro lo que el Pleno de la Asamblea resolvió en la sesión 810. Recordemos. Asunto moción. De mi consideración, recibo un cordial y afectuoso saludo al amparo de lo previsto en los artículos 130 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto del tercer punto del orden del día de la sesión número 810 del Pleno de la Asamblea Nacional. Me permito remitir la moción que se adjunta al presente. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, abogada Mireya Catherine Pazmiño Arregui, asambleísta. Resolución. Artículo 1. Enjuiciar políticamente a las y los consejeros y consejeras: economista Graciela Ibede Estupiñán, abogada María Fernanda Rivadeneira Cusco, doctor Francisco Lorenzo Bravo Macías y abogado Hernán Stalin Ulloa Ordóñez, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los asambleístas Ángel Salvador Maita Zapata, Mireya Catherine Pazmiño Arregui. Asunto. De la resolución se desprende que la solicitud de juicio político aprobada es la presentada por los interpelantes abogada Mireya Pazmiño y doctor Ángel Maita, en el cual, para sustentar la causal de incumplimiento de funciones, imputan dos hechos en concreto. Memorando número AN-ASNZ-2022-001-ME de fecha 3 de febrero de 2022. Hecho 1. Incumplir y arrogarse funciones constitucionales y legales de promover la transparencia, por cuanto de las conversaciones mantenidas entre la consejera Graciela Ibede Estupiñán Gómez y la ingeniera Ginela Isabel Jacome Loor, postulante al cargo de máxima autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Se desprende que los consejeros y consejeras enjuiciados mantenían niveles de coordinación enfocados a generar favoritismos con una postulante determinada, a cambio de acciones específicas a su favor, demostrando una notoria y lastimosa ausencia de transparencia en su gestión pública. Respecto de los audios incorporados en la solicitud de juicio político, como podrán ustedes, señores legisladores, constatar presuntamente que intervienen tres voces, de las cuales, señores asambleístas, ninguna es la mía.
Para imputar el primer hecho, los interpelantes, como prueba del supuesto incumplimiento de funciones, adjunta la solicitud de juicio político los audios de interlocución entre Ibede Estupiñán, Ginela Jácome y Fausto Lupera, siendo esta la base fundamental del hecho imputado. Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, con claridad absoluta pueden ustedes escuchar que mi voz no interviene en los audios incorporados por los interpelantes, en el que supuestamente por aquello existiría falta de transparencia por mi persona y con ello incumplimiento de funciones, alegación absurda y sin sustento alguno. Como sustento de lo manifestado, una de las personas que interviene en dichos audios, el señor Fausto Lupera, ex asambleísta nacional, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, corroboró que Francisco Bravo Macías no formó parte de ninguna de las conversaciones motivo de este hecho imputado. Nunca conversé con ninguno de los otros asambleístas, ni con la señora María Fernanda, ni con el doctor Francisco tampoco. Nunca conversé con Juan Javier Dávalos, nunca conversé con Sofía Almeida, a pesar de que yo tengo amistad con Juan Javier, tengo amistad con Sofía, tengo amistad con todos, con casi todos, porque hay uno que no soy amigo porque nunca le he conocido, pero nunca llamé a nadie. Llamé a quien podía darme la oportunidad de escucharme. Claramente está demostrado que no tengo ningún tipo de participación en dichos audios, señores asambleístas. Y cabe manifestar que ante las aseveraciones de la señora asambleísta interpelante, que ha manifestado que ha habido ausencia de transparencia en la designación del superintendente de ordenamiento territorial, la pregunta aquí cabe al pueblo ecuatoriano: ¿cómo es que hubo falta de transparencia en la designación de esta autoridad, donde fue por votación unánime de los 7 señores asambleístas? ¿Cómo es que existe falta de transparencia en la decisión de 4 y no existe falta de transparencia en la designación de los 7 que por unanimidad resolvimos designar al señor Pablo Iglesias Paladines como superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo? Queda como reflexión, señores asambleístas. Como podemos observar, en torno a esta imputación infundada, el derecho me asiste en lo absoluto, pues la normativa vigente establece lo siguiente. Normativa aplicable, hecho 1, juicio político. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Número 2. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Código Orgánico Administrativo. Artículo 195. Cargas probatorias. La prueba se referirá a los hechos controvertidos. Inciso 3. La administración pública no exigirá de la persona interesada la demostración de hechos negativos, la ausencia de responsabilidad, su inocencia o cualquier otra forma de prueba ilógica o físicamente imposible. Código Orgánico Integral Penal. Artículo 5. Principios procesales. El derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios. Número 4. Inocencia. Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario.
Claramente está demostrado, señores asambleístas, que no tengo ni tuve ningún tipo de participación en dichos audios. Señores asambleístas, en virtud de las pruebas aportadas por los mismos interpelantes, en esta primera imputación se concluye que no tuve ningún tipo de participación en acción ni omisión alguna en torno a audios, llamadas o vídeos que motivan esta causal. No existe el nexo causal, señores asambleístas, que permita sostener o juzgarme como causal de incumplimiento de funciones por un hecho que no tengo ningún tipo de responsabilidad. Ahora bien, la solicitud de juicio político en análisis reprocha la imputación adicional para tratar de fundamentar un supuesto incumplimiento de funciones de mi parte. Escuchemos con atención lo que consta textualmente en la solicitud. Memorando número AN-ASNZ-2022-001-ME de fecha 3 de febrero de 2022. Hecho 2. Extralimitación y arrogación en el marco constitucional de sus funciones por parte de los consejeros y consejeras al proceder a debatir la modificación del reglamento para la designación y selección de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. En virtud de esta acusación, para que el enjuiciamiento sea censurado y destituido, es un requisito sine qua non que el funcionario incumpla una de las funciones determinadas en la Constitución y la ley, por lo que es imperioso clarificar todo el marco normativo que cobija las atribuciones propias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sirve como sustento normativo para el proceso de designación y selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 5. Atribuciones generales. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete: 9. Presentar, promover e impulsar propuestas normativas en materia que correspondan a las atribuciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 38, numeral 4. Le atribuye al Pleno del Consejo dictar las normas de cada proceso de selección, esto es, aprobar, derogar, modificar, reformar, aclarar y ampliar la normativa correspondiente a los procesos de selección. Reglamento codificado para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Artículo 9. Atribuciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son atribuciones en el proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado las siguientes: A. Dictar las normas en el proceso para el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría e impugnación ciudadana para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Requisitos para los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección según la Ley Orgánica del CPCCS. Artículo 57. Requisitos y prohibiciones. Para ser miembro de una comisión ciudadana de selección, las y los representantes de la ciudadanía requieren los mismos requisitos que para ser consejera o consejero, además de demostrar conocimiento y experiencia en los asuntos relacionados con las funciones de la autoridad a ser designada o en gestión pública, de acuerdo con los reglamentos que para cada concurso dicta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Requisitos para integrar las comisiones ciudadanas de selección según el reglamento para el concurso para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Artículo 13. Requisitos generales. Para ser comisionada o comisionado se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento de comisiones ciudadanas de selección.
El 20 de agosto del 2021, el Pleno presidido por el magíster David Alejandro Rosero Minda reformó el reglamento para el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, posterior a la conformación de la Veeduría Ciudadana, que es la primera etapa del proceso para la designación de la Comisión Ciudadana, mas no del concurso para la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, tal como lo manifestó la legisladora Mireya Pazmiño en la Comisión de Fiscalización. Siendo este el mismo reglamento motivo de la propuesta de este juicio político, también guardaría la misma responsabilidad del consejero Rosero, así como los consejeros que respaldaron su votación. No cabe el juicio político para ningún consejero, puesto que estaban en aplicación de las atribuciones establecidas en la ley. Muchas gracias. Si es tan amable, por favor, señor de TIC, repetir la última parte del vídeo para estar claros en cuanto a cuál es nuestra facultad como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Tenga la bondad. Como los consejeros que respaldaron su votación. No cabe el juicio político para ningún consejero, puesto que estaban en aplicación de las atribuciones establecidas en la ley. Muchas gracias. Señores asambleístas, por muchos años he escuchado una palabra que me ha llamado muchísimo la atención. He escuchado una frase que siempre la han dicho, sobre todo la clase política de este país. Se ha referido en reiteradas ocasiones de la justicia selectiva. Al parecer, cuando se habla de la justicia selectiva, es cuando se sesgan las visiones. Con los antecedentes antes mencionados, enfatizaré las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El artículo 38, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece que al Consejo de Participación Ciudadana le compete dictar normas de cada proceso de selección, es decir, aquella situación que permite tanto aprobar, derogar, modificar, reformar, aclarar y ampliar la normativa correspondiente, tal como lo manifestó en aquella sesión del 20 de agosto cuando reformaron el reglamento una mayoría conformada por el señor David Rosero como presidente subrogante, que claramente cita y dice: nosotros tenemos las mismas facultades en materia de reglamentación como la tiene la Asamblea Nacional del Ecuador. Es necesario recalcar que no cabe incumplimiento de funciones de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por cuanto tanto la primera reforma como la última, que fueron ambas efectuadas una vez que la Veeduría Ciudadana se encontraba conformada, señores asambleístas, tiene total validez jurídica y legal el haber actuado en aplicación de las atribuciones establecidas en la Constitución y la ley, por lo que, de forma equivocada, se intenta enjuiciar políticamente solo a quienes aprobamos la última reforma. El 20 de agosto. Tenga la bondad, señor de TIC, por favor.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a las ciudadanas y ciudadanos a postularse en el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Este proceso de designación se realizará a través de la Comisión Ciudadana de Selección conformada por 10 personas, 5 representantes de las funciones del Estado y 5 representantes de la sociedad civil, quienes fueron seleccionados mediante un concurso público de méritos con convocatoria nacional. Además, para garantizar la transparencia en el proceso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformó una veeduría ciudadana con cerca de 400 veedores voluntarios de todo el país, encargados de vigilar el correcto procedimiento del concurso, desde la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección, el concurso público que comprende las etapas de postulación, verificación de requisitos e inhabilidades, impugnación ciudadana, calificación de méritos, prueba escrita, prueba práctica y designación, hasta que la Asamblea Nacional posesiona al ganador o ganadora del concurso. Los requisitos para postularse al cargo de Contralor o Contralora General del Estado son ser mayor de 18 años, ser ecuatoriano o ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos. Los comisionados ciudadanos calificarán la formación y experiencia de los postulantes en las áreas de Derecho, Economía, Auditoría, Finanzas, Administración Pública, Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas y Petróleos, Ingeniería Ambiental y Gestión Pública. Las postulaciones, junto con toda la documentación de respaldo, se recibirán en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en todo el país, así como en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares del Ecuador en el exterior, del lunes 14 al viernes 25 de noviembre de 2022, de 8:30 a 17 horas. Y en los cantones donde existan feriados locales, se extenderá el plazo al siguiente día hábil. Mayor información sobre las bases legales, prohibiciones para participar, el detalle de los documentos que se deben presentar, el procedimiento de inscripción y las fases del concurso en www.cpccs.gov.es y en nuestras redes sociales. Participa, es tu derecho ser parte de la designación de autoridades. Autorización número 3485. CNE, elecciones 2023. Señoras y señores asambleístas, el día viernes 11 de noviembre, la Comisión Ciudadana de Selección, que tiene a cargo el proceso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, llevó adelante la publicación donde se efectuó la convocatoria para que las ciudadanas y ciudadanos de este país que tengan trayectoria, formación académica, compromiso con la sociedad, puedan postular en este concurso. Aquí está la publicación que fue realizada por parte de Comunicación del Consejo de Participación Ciudadana, suscrito por la presidenta de la Comisión de Selección y por su secretario. Hay que dejar claro, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, señores de los medios de comunicación. Señor consejero, perdón que le interrumpa. Colegas asambleístas, les rogamos ocupar sus curules y tomar atención, que estamos en un proceso de juicio político, por favor. Mil gracias a todos. Proceda, por favor. Gracias, señor presidente. En esta publicación se convoca al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Esto fue el día 11 de noviembre del presente año. Por lo tanto, cuando se afirma de que se hicieron reformas cuando ya existía una convocatoria, es totalmente falso, señores. Si hablamos en términos futbolísticos, el partido arranca al momento que el árbitro central pega el pitazo inicial. Lo mismo ocurre con la convocatoria para que los ciudadanos y ciudadanas postulen para ser la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Aquí están las publicaciones que fueron realizadas en los 3 medios de circulación de mayor importancia del país.
Diario El Universo, viernes 11 de noviembre del año 2022. Diario El Comercio, viernes 11 de noviembre del año 2022. Diario Expreso, viernes 11 de noviembre del año 2022. Señoras y señores asambleístas, si después de esta convocatoria se hace alguna reforma al reglamento, en ese momento se está atentando contra la seguridad jurídica, contra el marco normativo, constitucional y legal. Pero esto fue realizado el día viernes 11. Y aprovecho la oportunidad, señores y señores asambleístas, señor presidente, de invitar a los ecuatorianos que tienen compromiso con esta sociedad a que postulen para que sean la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Además de lo manifestado, no solamente la norma constitucional e infraconstitucional me asisten, sino también recordemos que existieron varias acciones constitucionales en las que se alegaban que haber reformado el mencionado reglamento violenta el derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la participación, acciones que en su totalidad han sido inadmitidas. Señor Etic, por favor. Concordancia con la Constitución y sentencias emitidas en cuanto a la reforma al reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Código Orgánico Administrativo. Artículo 67. Alcance de las competencias atribuidas. El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativas incluye no lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de funciones. Sentencias. Sala Especializada Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Número de proceso 17230-2021-14841. Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Número de proceso 01371-2022-00140. Artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Ahí podemos ver cuál es el marco constitucional y legal que nos rige, y voy a citar las palabras de nuestro compañero consejero David Rosero. Tenemos esa facultad que nos da la Constitución y la ley, así como ustedes, señoras y señores asambleístas, pueden reformar, modificar la ley. Al respecto, textualmente, la justicia constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos. Alonso, por favor. Concordancia con la Constitución y sentencias emitidas en cuanto a la reforma al reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Código Orgánico Administrativo. Artículo 67. Alcance de las competencias atribuidas. El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativas incluye no lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de funciones. Sentencias. Sala Especializada Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Número de proceso 17230-2021-14841. Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Número de proceso 01371-2022-00140. Artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
Sala Especializada Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Número de proceso 17-230-2021-14841. Motivación judicial. Determinando y aclarando las facultades y atribuciones del Pleno del CPCCS respecto a la reforma al reglamento que malinterpreta de manera personal la asambleísta Mireya Pazmiño. Por ello que ante opacidades en la forma de generar actos administrativos donde se elaboró y entregó el reglamento para su decisión final vía resolución del CPCCS, bajo el aforismo conocido "las cosas en derecho se deshacen como se hacen", se tienen siempre los mecanismos legales para pulir las cuestiones que corresponden al tecnicismo y probidad que debe existir en los contenidos para tener un reglamento encaminado a dar garantías de un proceso transparente en la designación de la autoridad pública de relevancia, como es el Contralor General del Estado. En el ejercicio de sus facultades y atribuciones y en tiempo oportuno, se puede ajustar los criterios indispensables del tantas veces citado reglamento y antes de convocar al respectivo concurso. Escúchese con claridad, pueblo ecuatoriano, señoras y señores asambleístas. Al motivar la sentencia, el juez determinó que en el ejercicio de sus facultades y atribuciones y en el tiempo oportuno se pueden ajustar los criterios indispensables del tantas veces citado reglamento y antes de convocar al respectivo concurso. El respectivo concurso se convocó el día viernes 11 de noviembre del año 2022. Es decir, a más de resolver que no existe violación de derecho constitucional alguno, también nos indica que los ajustes al reglamento eran facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social antes de convocar al concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Convocatoria que, como hemos demostrado y hemos expresado aquí con las pruebas de las publicaciones, recién fue realizada el 11 de noviembre del año 2022. A fin de acrecentar los argumentos, traigo a colación un ejemplo adicional en torno a la supuesta vulneración de los derechos constitucionales en el cual los jueces determinaron lo siguiente. Estamos hablando de los jueces constitucionales de nuestra República del Ecuador. Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY. Número de proceso 01371-2022-00140. Motivación judicial. Determinando y aclarando las facultades y atribuciones del Pleno del CPCCS respecto a la reforma al reglamento que malinterpreta de manera personal la asambleísta Mireya Pazmiño, la entidad accionada no ha vulnerado los derechos constitucionales que ha denunciado el accionante. Esto es, el derecho de la defensa en las garantías previstas en los literales A, B, C, D y H del artículo 76.7 de la Constitución del Ecuador, la garantía del debido proceso regulada en el artículo 76.1 de la Constitución, el derecho a la seguridad jurídica conforme el artículo 82 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador y el derecho a participación. Recordemos que el interpelante manifestó que este juicio político no se trata de violación de derechos, sino de incumplimiento de funciones. Es decir, a los interpelantes no les convence lo manifestado por la justicia constitucional, como fue el pronunciamiento de la Corte Provincial de Justicia de el Azuay. Es decir, lo manifestado por la justicia constitucional, por lo que para desvirtuar sus argumentos es necesario recordar lo que manifestó el doctor Hugo Icaza, coordinador de asesoría jurídica de la anterior administración cuando presidía el Consejo de Participación Ciudadana, la magíster Sofía Almeida. Términos explícitos donde indicó lo siguiente. El Tribunal AQUEM
segunda instancia tuvo razón al decir exactamente. Pueden haber cuestiones, todo reglamento, toda norma es perfectible. Solo el derecho es perfecto, la norma es perfectible. Y es lo que con buen criterio en este tiempo hizo la nueva administración. Aquí viene un debate. ¿Existe o no concurso iniciado de Contralor General del Estado? La respuesta es no. ¿Cuántos postulantes? Pero el Tribunal Adquem de segunda instancia tuvo razón al decir exactamente. Pueden haber cuestiones, todo reglamento, toda norma es perfectible. Solo el derecho es perfecto, la norma es perfectible. Y es lo que con buen criterio en este tiempo hizo la nueva administración. Aquí viene un debate. ¿Existe o no concurso iniciado de Contralor General del Estado? La respuesta es no. ¿Cuántos postulantes existen a la época? Ninguno. Lo que existe es una comisión ciudadana de selección, que obviamente son el grupo de personas que van a trabajar las carpetas, que las van a analizar, que van a corroborar los datos, que van a ponderar cada documento que está en ello, más adelante cuando ya existen las postulaciones. Y es esa sentencia constitucional del Tribunal Adquem de segunda instancia el que indica textualmente que se podrán hacer tantas correcciones como sean necesarias en derecho, respetando el debido proceso y antes de que existan las postulaciones a Contralor General del Estado. Se ha podido evidenciar que esa atribución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo a lo que establece el artículo 38, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en concordancia con el artículo 9, literal A, del reglamento codificado para el concurso para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Por lo que la reforma obedece al respecto intrínseco a la seguridad jurídica y al debido proceso. Una vez que hemos desvirtuado la imputación que pretende establecer un supuesto incumplimiento de funciones, cabe en este punto, además de aquello, hacer alusión a la improcedencia del llamamiento a juicio político ante este Pleno de la Asamblea Nacional, como ya se advirtió, que violenta el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, por cuanto se ha incumplido con el último inciso del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Recordemos lo que certificó el secretario de esta Asamblea Nacional en días pasados. La Comisión de Fiscalización tenía hasta el 8 de noviembre para presentar el informe, situación que no se realizó, y en tal virtud tenía hasta el 10 de noviembre para que desde la Comisión, conforme se desprende del artículo que ha sido dado lectura desde su presidente, se ha remitido tanto las actas de votación como el informe que detalla las posiciones de los asambleístas. Situación que, conforme se desprende del memorando 3854 aparejaba la convocatoria, no se tiene constancia ni registro del ingreso de dicho informe ni de las actas de votación en esta Secretaría General. Ahí está la certificación que solicitó el asambleísta Ricardo Vanegas en cuanto a la remisión de las actas de posturas de cada uno de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Señores asambleístas, ustedes como respetuosos de la norma fundamental, como es la Constitución, la ley, conocen el marco normativo que garantiza el efectivo cumplimiento de los derechos constitucionales. Estos son: vulneración de la norma constitucional a los artículos. Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Artículo 82. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Artículo 229.
Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Artículo 233. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. Acertadamente, el asambleísta doctor Ricardo Vanegas, a pesar de que fue uno de los interpelantes de uno de los juicios políticos de las y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, reconoce y ya advierte a este Pleno sobre la posible vulneración de derechos que podrían afectar la consecución de este juicio político, sobre todo respecto de las responsabilidades emanadas de la justicia constitucional en los siguientes términos. Iniciativas legales. En estos momentos interviene el legislador e interpelante de este caso, el legislador Ricardo Vanegas. Pero previo a poder intervenir, quisiera, señora presidenta, que el secretario, con su venia, me dé la certificación que solicité mediante el oficio 1176-RV-C-N-2022, que en la parte pertinente, señora presidenta, yo he solicitado lo siguiente. Sírvase, señor presidente, disponer al secretario general de la Asamblea Nacional me certifique si la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo que le correspondía constitucional y legalmente, le remitió a su autoridad las actas de votación individual, toda vez que es de conocimiento público que la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo prorrogado, no emitió ninguna resolución de archivo o de llamamiento a juicio, y debía, en el plazo de 2 días, remitirle a su autoridad las actas de votación individual. Quisiera que el secretario me certifique si estas actas llegaron hasta el 10 de noviembre del presente año, señora presidenta. Señor secretario, por favor. Presidente encargado, a fin de dar cumplimiento a la consulta del asambleísta Ricardo Vanegas, con base en el artículo 82, que en su tercer inciso establece que de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en este artículo, la o el presidente de la comisión remitirá en el plazo de 2 días las actas de votación y el informe que detalle las posiciones. Con esa base legal y conforme se desprende del memorando número ANSG 2022-3858 aparejado a la convocatoria de la presente sesión, la Comisión de Fiscalización tenía hasta el 8 de noviembre para presentar el informe, situación que no se realizó, y en tal virtud tenía hasta el 10 de noviembre para que desde la Comisión, conforme se desprende del artículo que ha sido dado lectura desde su presidente, se ha remitido tanto las actas de votación como el informe que detalle las posiciones de los asambleístas. Situación que, conforme se desprende del memorando 3854 aparejado a la convocatoria, no se tiene constancia ni registro del ingreso de dicho informe ni de las actas de votación en esta Secretaría General. Gracias. Gracias, señora presidenta. Le pido que desde este momento tome en cuenta el tiempo de mi intervención. Acaba el actuario, el secretario general de la Asamblea, de certificar que dentro del plazo que, de acuerdo al artículo 82, tenía la Comisión de Fiscalización que presentar las actas individuales cuando no hay una votación de archivo o de juicio, no se presentaron. Aquí hay varios que son abogados entre nosotros y hay otros que tienen ya algunos años como asambleístas. Pero para que se pueda entender y para que el pueblo ecuatoriano me pueda atender y entender, la Constitución Política de la República del Ecuador establece en el artículo 76, numeral 3, lo que se llama el principio de legalidad. Esto es, que nadie puede ser juzgado sino con un procedimiento preestablecido. Y ese procedimiento establece cuándo inicia, cómo se sustancia, los plazos en que se presentan las pruebas, los informes. Aquí el problema es si se cumplieron o no los plazos. Y el secretario acaba de certificar que los plazos no se cumplieron. Pero algo más grave todavía, ni siquiera está aquí en el Pleno las actas de votación individual.
¿Sobre qué vamos a resolver? Para que se pueda entender de otra manera, porque algunos de ustedes han sido actores o demandados en un juicio. Si hay un plazo para interponer un recurso de apelación que es hasta el tercer día, y ustedes lo hacen el cuarto día, ya perdieron el juicio. Así de sencillo. Si tienen que interponer una acción extraordinaria de protección dentro del término de 10 días y lo hicieron el número 11, perdieron el juicio. Pero vamos más allá. Los jueces de segunda instancia no pueden subsanar los errores del juez de primera. Por eso es que acertadamente el día 9 de noviembre los asambleístas iniciativas legales. En estos momentos interviene el legislador e interpelante de este caso. Existe una interpretación errónea acerca del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 142, inciso final, establece: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procesos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión de conformidad con esta ley. Compañeros, quiero recordarles, sobre todo a cada uno de ustedes y al país entero, que no estamos hablando de un proceso de fiscalización. Los procesos de fiscalización lo llevan las comisiones en su momento. El Pleno incluso ha otorgado la potestad para que ciertas comisiones lleven a cabo procesos de fiscalización. Estos procesos de fiscalización pueden terminar en una recomendación en la que se pueda aclarar que ha existido incumplimiento de funciones y, por lo tanto, iniciar un juicio político. Les quiero recordar a ustedes, por ejemplo, la Comisión de Justicia está llevando a cabo un proceso de fiscalización de un tema que tiene que ver con la dotación de agua en Machala. Es un proceso de fiscalización como el que cualquiera de ustedes puede iniciar con solicitud de información o que el Pleno puede otorgar a una de las comisiones y puede establecer un plazo. La Comisión de de Justicia, por ejemplo, tiene 60 días para presentar al Pleno este informe justamente del proceso de investigación. Si no lo hace, entonces procede lo que establece el artículo 142. Aquí estamos hablando de un juicio político, estamos hablando de un procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa aparte. Establece, incluso tiene una sección que es la sección tercera, que establece de enjuiciamiento político de las y los funcionarios públicos, su artículo 78 o, en su caso, el artículo 82 que establece de informes y difusión. Y establece clarísimo que la última parte es justamente que se debe remitir un informe de posiciones en el plazo de 2 días si no se ha presentado justamente, si no ha contado con los votos para aprobar un informe que recomiende, ya sea el archivo o el juicio político. 2 procedimientos distintos, compañeros, no confundir la ley. Un proceso de fiscalización lo puede hacer cualquiera de ustedes y no necesariamente es un juicio político. En este momento nos encontramos en un juicio político y creo que es importante también que el país entero conozca lo que ha sucedido dentro de este juicio político, con fechas para que quede claro. El 8 de noviembre del 2022 feneció el plazo de la presentación del informe por parte de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político en contra de los 7 consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Feneció el plazo. ¿Por qué? Porque no hubo los votos por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización para aprobar ese informe que recomienda el juicio político. Entonces, ¿de qué estamos hablando en este momento si no dieron los votos para aprobar ese informe? He escuchado también las ponencias de los compañeros asambleístas y con mucho respeto, pero no las comparto. El juicio político no es para quienes han incumplido más y para quienes han incumplido menos deben permanecer en su cargo. No. Aquí hablamos de un incumplimiento de 2, de 3 o de 20. Quien incumple sus funciones debe dejar el cargo.
Precluyó también en dicha fecha, el 8 de noviembre del 2022, la etapa correspondiente para poder remitir el informe que detalle conclusiones y las razones por las cuales se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo o el trámite o la recomendación de tramitar el juicio político. El 8 de noviembre del 2022, en sesión número 118 de la Comisión de Fiscalización, que no alcanzó la votación. También piden reconsideración después de que ya se tuvo que haber enviado por parte de la Comisión de Fiscalización el informe de posiciones. Entonces estaba fuera de los plazos el pedir recomendación. La regla general de las recomendaciones es que se puede pedir en la misma sesión o en la siguiente, pero cuando hablamos de plazos hay que cumplir con los pronunciamientos de la comisión y por lo tanto en esos 2 días se debió haber enviado justamente el informe de posiciones. Tampoco hay un informe de posiciones que ha sido remitido a los asambleístas ni ha existido la difusión correspondiente. ¿Cómo vamos a resolver acaso entonces? No podemos inventarnos las causales, los incumplimientos. No podemos pasarnos por la ley, tenemos que respetar el debido proceso. Incluso la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la sección 3, artículo 78, establece que el juicio político va a cumplir con todas las etapas del debido proceso. Hay algo que lamentablemente por intereses no se ha mencionado a cada uno de los compañeros el día de hoy. La Asamblea podría estar incumpliendo, la Asamblea tranquilamente sería causal para que se pueda presentar una acción de protección, incluso también repetición por quienes voten a favor de destituir a quienes por un proceso viciado. Es un proceso viciado y se tiene que investigar por parte también del Pleno de esa Asamblea Nacional quiénes de los miembros de la Comisión de Fiscalización incumplieron con los plazos para la entrega de esta información. No es un tema del Pleno de la Asamblea Nacional. No estamos discutiendo y no debemos discutir si son 4 o son 7. En este momento, lamentablemente, estamos discutiendo el debido proceso y el cumplimiento y que la ley tiene un vacío legal porque el artículo 82 solamente te establece que se debe presentar un informe de posiciones y ese informe de posiciones no existe. Nuevamente, 142 te habla de procesos de fiscalización, que no es lo mismo que un juicio político, compañeros. Un proceso de fiscalización puede terminar una recomendación de juicio político y tiene que cualquiera de ustedes presentar una solicitud y seguir el proceso en la Comisión de Fiscalización. Quería explicarles el debido proceso, quería que quede claro algunos temas para que todos puedan tomar la mejor decisión el día de hoy. Nuevamente, no se trata de 4 o 7, se trata de que esa Asamblea, por primera vez, respete el debido proceso y haga lo que es correcto. Muchas gracias. Del mismo modo, otra situación que podría recaer en una vulneración de la seguridad jurídica y el debido proceso, en la garantía de la seguridad jurídica, es lo que ha manifestado la asambleísta Joana Moreira. Y lógicamente, concluimos bajo ese argumento inequívoco, la inaplicabilidad del inciso final del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por cuanto aquello contraría el contenido normativo establecido en el inciso final del artículo 80, en concordancia con el último inciso del artículo 82. Escuchemos lo que manifiesta la asambleísta. Existe una interpretación errónea acerca del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 142, inciso final, establece: si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procesos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la comisión de conformidad con esta ley. Queda comprobado. El 8 de noviembre. Queda comprobado, señores y señoras asambleístas, con base en la línea de tiempo expuesta, que el plazo para remitir el informe por parte de la Comisión de Fiscalización precluyó. Por tanto, el Pleno de la Asamblea, como los funcionarios enjuiciados,
no contamos con el informes y actas correspondientes que permitan continuar con el proceso de enjuiciamiento político, pues no se conoce lo actuado en la Comisión de Fiscalización, en la que, con las actas de posesión, se debía valorar aquellas pruebas, tanto de cargo como de descargo, que sean útiles, pertinentes y conducentes, que lleven a ustedes, señores asambleístas, como jueces de este proceso, a resolver de manera objetiva, en estricto apego al debido proceso y las demás garantías y derechos constitucionales, como reza el artículo 80, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 2022 feneció el plazo para la presentación del informe por parte de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Precluyó en dicha fecha, 8 de noviembre de 2022, la etapa correspondiente para remitir el informe que detalle conclusiones y las razones por las cuales se recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo del trámite o la recomendación de tramitar el juicio político. El 8 de noviembre de 2022, en sesión número 118 de la Comisión de Fiscalización, no alcanzó la votación necesaria para aprobar el informe de sustanciación de juicio político. Es extemporáneo e improcedente la presentación del informe de juicio político remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político mediante memorando número AN-CFCP-2022-0289-M, el 9 de noviembre del 2022, es decir, un día después de la fecha límite que era el 8 de noviembre. La comisión tenía la responsabilidad de presentar un informe que detalle las posiciones de sus asambleístas, para que el Pleno sea quien resuelva sobre el archivo o la presentación del juicio político, hasta el 10 de noviembre del 2022, informe que tampoco fue presentado a la Presidencia de la Asamblea Nacional. Tampoco fue presentado el informe de posiciones y el acta de votaciones para que el Pleno resuelva sobre la continuidad o el archivo del juicio político, violando de esta manera las normas constitucionales del debido proceso y seguridad jurídica. El 8 de noviembre. En virtud de todo lo expuesto, señoras y señores asambleístas, quiero manifestar lo siguiente. Al no haberse configurado un incumplimiento de funciones respecto de la falta de transparencia, al incumplir y arrogarse funciones respecto de unas supuestas conversaciones, tampoco haber sustentado con argumentos legales y jurídicos un incumplimiento de funciones por el proceder a debatir la modificación del reglamento para la designación y selección de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, solicito se resuelva archivar la solicitud de juicio político en mi contra por ser improcedente e inaplicable el artículo 142, inciso 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa al precluir el término de presentación de informe de censura y destitución, informe de posiciones y acta de posiciones, violentando el debido proceso y la seguridad jurídica que establece la Constitución de la República del Ecuador, solicito archivar la solicitud de juicio político en mi contra. Culmino esta exposición trayendo a colación lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campos y otros versus Ecuador, de 28 de agosto del año 2013, se ha referido respecto del juicio político, en el cual determina que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado debe contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y que actúe de acuerdo a un procedimiento legal previsto, anotando además que es inaplicable, improcedente, ilegal
inconstitucional el pretender continuar con un juicio político al haberse violentado el debido proceso establecido en la ley. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta encargada, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Agradezco la atención que ustedes han prestado a mi exposición, donde he podido demostrar que no tengo ningún tipo de incumplimiento de funciones. Que Dios bendiga a nuestra nación, a la República del Ecuador. Muchas gracias.